Todas las religiones explicadas. Cristianismo. Los cristianos creen en un Dios único y todopoderoso que se revela a través de la vida y enseñanzas de Jesucristo, a quien se reconoce como el Hijo de Dios, el creador de todo. En el corazón de esta fe se encuentra la creencia en la Trinidad, es decir, que existe un único Dios que se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Este legado quedó plasmado en la Biblia, un compendio sagrado que se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento, donde se relata la creación del mundo y la historia del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, donde se narra la vida, muerte y resurrección de Jesús, destacando sus milagros, enseñanzas y el impacto de sus apóstoles. La figura central del cristianismo es Jesucristo, quien nació de la Virgen María, vivió una vida ejemplar y se dedicó a enseñar sobre el amor, la justicia y el perdón. Su vida estuvo marcada por grandes milagros, como devolver la vista a los ciegos o resucitar a los muertos. La muerte de Jesús en la cruz se interpreta como un sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad, y su resurrección al tercer día es para los cristianos la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna, pues gracias a él se cree que hay vida después de la muerte. Entre los rituales cristianos que seguro conoces destacan el bautismo y la comunión. El bautismo simboliza la limpieza espiritual y el inicio de una vida nueva, mientras que la comunión es un acto donde se cree que Jesús se hace presente en un pan llamado Eucaristía, que por cierto resaltan que se ha convertido en carne en diferentes partes del mundo. La oración también es una práctica fundamental que permiten al creyente hablar con Dios y recibir sus bendiciones. Además, innumerables milagros, como la curación de enfermos, las apariciones de la Virgen en distintos lugares, han fortalecido la fe que se han transmitido a través de generaciones como testimonio de un poder sobrenatural que trasciende la lógica humana. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha dado lugar a diversas ramas. Inicialmente, la iglesia cristiana primitiva se desarrolló y con el tiempo se produjeron divisiones significativas. Una de las más importantes fue el cisma de Oriente y Occidente en 1054, que dio origen a la Iglesia Ortodoxa, separándose de la católica. Posteriormente, en el siglo XVI, surgió el protestantismo como resultado de la Reforma iniciada por Martín Lutero. Cada una de estas ramas ha desarrollado sus propias tradiciones y prácticas particulares. Actualmente, el cristianismo cuenta con varios líderes destacados en distintas ramas. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica con aproximadamente 1.300 millones de fieles, reside en el Vaticano y es conocido por su humildad y enfoque en la justicia social. El pastor Greg Laurie, líder evangélico en Estados Unidos, tiene una gran influencia en el cristianismo protestante, parte del movimiento evangélico que suma alrededor de 600 millones de fieles en el mundo y se destaca por su labor evangelizadora y sus eventos multitudinarios. El patriarca Bartolomé I, cabeza espiritual de la Iglesia Ortodoxa, guía a unos 220 millones de creyentes desde Estambul, Turquía, promoviendo la unidad cristiana y el diálogo interreligioso. El arzobispo Justin Welby, líder de la Comunión Anglicana, representa hacia alrededor de 85 millones de anglicanos y trabaja en la reconciliación y la justicia social desde Canterbury, Reino Unido. La obispa Marianne Edgar Budd es una figura importante en la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, influye en una denominación con 1.800.000 fieles, defendiendo los derechos humanos y la inclusión. El Islam, fundado hace más de 1.400 años en la península arábiga, se basa en la creencia en un solo Dios, en torno a la sumisión a la voluntad de Allah y a la guía del profeta Mahoma. Su mensaje se encuentra en el Corán, un libro sagrado que consta de 114 capítulos, y en los hadices, relatos de las palabras y acciones del profeta. Entre las enseñanzas básicas del Islam están la importancia de la unidad de Dios, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad individual, los 5 pilares, la declaración de fe, shahada, la oración, salat, el ayuno durante el Ramadán, saum, la limosna, zakat, y la peregrinación a la Meca, hajj, estructuran la vida de cada musulmán, ofreciendo una guía práctica y espiritual para mantener el equilibrio en el día a día. Dentro del Islam, la modestia es un valor fundamental y se refleja en la manera de vestir tanto de hombres como de mujeres. Muchas mujeres optan por cubrirse como una expresión de su fe y compromiso con la modestia. El burka, por ejemplo, es una prenda que cubre casi la totalidad del cuerpo y en algunas versiones también el rostro, permitiendo ver solo a través de una malla. Es importante aclarar que el uso del burka no es una obligación uniforme en todas las comunidades musulmanas. El Islam enseña que la vida es una prueba, en la que cada acción determina el destino final del alma, una existencia eterna en el paraíso para los justos o en el infierno para aquellos que se apartan del camino de la rectitud. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, con más de 1.900 millones de fieles,
conocidos como musulmanes. Se divide en dos ramas principales, sunismo y chiismo, cada una con sus propios líderes y figuras influyentes. El sunismo representa entre el 90% de los musulmanes, es decir, alrededor de 1.600 millones de personas. Es la corriente mayoritaria y no tiene una autoridad central única, pero cuenta con líderes influyentes. Uno de ellos es el imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, quien dirige la Universidad de Al-Azhar en Egipto, la institución teológica suní más prestigiosa. También destaca el muftí de Egipto, Shawki Ayam, quien emite decretos religiosos. En el ámbito político, el rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudita es una figura clave como custodio de la Meca y Medina, las ciudades más sagradas del Islam. Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía, también ha reforzado su liderazgo en el mundo suní. Por otro lado, el chiismo representa entre el 10% de los musulmanes, unos 200 millones de personas concentrados en Irán, Irak y Líbano. Su máximo líder es el ayatolá Ali Jamenei, guía supremo de Irán. También es influyente el ayatolá Ali al-Sistani en Irak. Entre los musulmanes famosos destacan el futbolista Mohamed Salah y la modelo Bella Hadid, quienes han hablado abiertamente sobre su fe. Budismo. El budismo es una tradición espiritual fundada por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, quien asegura que alcanzó la iluminación y compartió sus enseñanzas para ayudar a otros a liberarse del sufrimiento. A diferencia de otras religiones, el budismo no cree en un dios, es más una filosofía que se enfoca en comprender la naturaleza de la existencia y en la transformación interior a través de la experiencia directa y el autocultivo. La esencia del budismo se resume en las 4 nobles verdades: la existencia del sufrimiento, dukkha, la causa del sufrimiento, la posibilidad de cesar dicho sufrimiento y el camino que conduce a esa cesación, representado por el noble camino óctuple. Este camino es una guía práctica que abarca la conducta ética, la disciplina mental y el desarrollo de la sabiduría, orientada a la liberación del ciclo de renacimientos, samsara, y la consecución del nirvana, un estado de paz y liberación definitiva. Aunque el budismo carece de un único libro sagrado, sus enseñanzas se han transmitido a lo largo de los siglos a través de numerosos textos y sutras. Los sutras, recopilaciones de las palabras y discursos del Buda, que se han convertido en la base de la doctrina budista, y los comentarios y tratados, que son obras escritas por maestros posteriores que han interpretado y expandido las enseñanzas originales. Para los budistas, la vida se entiende como un ciclo natural de nacimiento, sufrimiento y eventual trascendencia. Además, creen en la reencarnación, la idea de que el alma continúa su viaje a través de múltiples existencias cargando consigo las huellas del karma. El budismo es una tradición espiritual que, a diferencia de otras religiones, no posee una autoridad central única. En su lugar, diferentes escuelas y linajes cuentan con líderes espirituales. Uno de los más reconocidos es el Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. El actual Tenzin Gyatso, nacido en 1935, fue identificado como la 14ª reencarnación del Dalai Lama a los 2 años de edad. Tras la anexión del Tíbet por China en 1950, se exilió en la India en 1959, donde estableció un gobierno tibetano en el exilio. En 1989, recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la resistencia no violenta frente a la opresión china. En cuanto a la cantidad de seguidores, el budismo es la 4ª religión más grande del mundo, con una estimación que varía entre 488 y 535 millones de fieles, representando aproximadamente el 7% de la población mundial. La mayoría de los budistas se encuentran en Asia, con una distribución significativa en países como China, Tailandia, Japón, Myanmar y Sri Lanka. En Occidente, el budismo ha experimentado un crecimiento notable, contando con aproximadamente 4 millones de seguidores en América y alrededor de 1.300.000 en Europa. Judaísmo, que también es una religión monoteísta que se fundamenta en la creencia en un Dios único y eterno, Yahvé, quien estableció un pacto especial con el pueblo de Israel. Este pacto es como una promesa. Dios se compromete a ser protector y guía, siempre y cuando sus seguidores se esfuercen por vivir de acuerdo a sus leyes y mandamientos. El texto sagrado del judaísmo es la Torá, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia hebrea y forma parte del Tanakh, el conjunto de escrituras que relatan la historia y las enseñanzas del pueblo judío. La Torá no solo narra los orígenes y los desafíos vividos a lo largo de los siglos, sino que también presenta un compendio de normas éticas, morales y rituales que orientan la vida diaria. Para entender y aplicar estas leyes, los judíos cuentan además con el Talmud, un texto de sabiduría y debate que explica cómo llevar estas enseñanzas a la práctica en el día a día. Entre los rituales más importantes de la comunidad judía, se destaca el Shabbat, un día sagrado de descanso en el que se detiene la rutina diaria para dedicar tiempo a la oración,
el estudio y la reunión familiar. Este día simboliza la conexión especial con Dios y el compromiso de vivir en armonía con sus mandamientos. Asimismo, la circuncisión se celebra como un rito fundamental, un recordatorio tangible del pacto sellado desde el nacimiento. El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, con aproximadamente 15 millones de fieles conocidos como judíos. La mayoría de ellos viven en Israel, alrededor de 7 millones, y en Estados Unidos aproximadamente 6 millones, mientras que el resto se encuentra en comunidades dispersas por Europa, América Latina y otras regiones. A diferencia de otras religiones, el judaísmo no tiene una autoridad central única. Sin embargo, existen figuras importantes dentro de sus principales corrientes. En el judaísmo ortodoxo, el Gran Rabinato de Israel es una de las instituciones más influyentes. Actualmente, los grandes rabinos de Israel son David Lau y Yitzhak Yosef. Hinduismo. Vamos al otro lado del planeta, donde el hinduismo se despliega como una de las religiones más antiguas y complejas, con raíces que se extienden a más de 4.000 años. Este camino espiritual se caracteriza por la diversidad y la flexibilidad, permitiendo a sus fieles adoptar posturas politeístas, monoteístas o incluso filosóficas sin imponer una única verdad. Los textos sagrados hindúes son los Vedas, las Upanishads y el Bhagavad Gita. Ofrecen una visión sobre el orden cósmico, el sentido de la existencia y la importancia del Dharma, el deber o camino correcto. Entre sus enseñanzas básicas se encuentran el karma, la ley de causa y efecto, y el samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y reencarnación. El objetivo último es alcanzar la moksha, la liberación espiritual, mediante la purificación del alma y el desapego de lo efímero. Para los hinduistas, la reencarnación es el eje central. Un alma recorre múltiples vidas en busca de redención y liberación. Además, la justicia del universo se sirve a sí misma. Cada acción repercute, dejando una marca indeleble en el destino del individuo. El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo, con aproximadamente 1.100 millones de seguidores, lo que representa alrededor del 15% de la población mundial. Esta fe se practica principalmente en India, donde cerca del 80% de la población se identifica como hindú, así como en Nepal e Indonesia. A diferencia de otras religiones con estructuras jerárquicas definidas, el hinduismo es una amalgama de tradiciones y creencias sin una autoridad central única. Existen líderes espirituales y figuras influyentes, como Sri Ravi Shankar, reconocido por su labor en promover la paz, la educación y el desarrollo sostenible. Sintoísmo. El sintoísmo es la religión nativa de Japón, una tradición viva que celebra la divinidad en toda la naturaleza, espíritus que habitan montañas, ríos, árboles y objetos cotidianos. A estos espíritus les llaman kami. Sin un fundador ni un texto sagrado único, el sintoísmo se transmite a través de rituales y tradiciones orales y escritas en antiguos documentos como el Kojiki y el Nihon Shoki, que recogen mitos y leyendas de la creación del mundo. Para los sintoístas, la existencia se ve como un ciclo en el que la muerte no es un final, sino una transición que devuelve al individuo a la fuente de toda vida. Se cree que la armonía entre el hombre y el entorno es esencial para la salud espiritual, desafiando la desconexión de la era moderna. La tradición valora la unión familiar y comunitaria, entendiendo que en la cooperación reside la fortaleza de la vida. Los rituales sintoístas incluyen la purificación con agua arae, las visitas a santuarios y la participación en festivales, matsuri, que celebran las estaciones y eventos importantes de la comunidad. Taoísmo nacido en la antigua China. El taoísmo surge como una respuesta a la rigidez de las estructuras sociales y políticas imperantes. Con Lao Tse como su figura fundacional, esta filosofía se propone demostrar que la verdadera sabiduría radica en dejar que la vida siga su curso natural. El corazón del taoísmo es, sin duda, el Tao, esa fuerza indefinible y omnipresente que subyace en todo lo que existe, una esencia que no se puede definir con palabras, sino que se siente y se vive. El Wu Wei, la noción de no acción, que invita a fluir con la corriente natural del universo sin forzar los acontecimientos. Y la dualidad del yin y el yang, un eterno baile entre opuestos, donde cada extremo solo tiene sentido en relación con su contraparte. A diferencia de otras tradiciones, el taoísmo se expresa más en la forma de prácticas cotidianas que en rituales rígidos. La meditación y el qigong son prácticas orientadas a equilibrar la energía vital en un intento por armonizar cuerpo y espíritu en un mundo que raramente se detiene a respirar. También tienen ritos que honran los ciclos de la tierra en una danza constante entre la tradición y la modernidad. En un mundo que celebra la productividad y el control, el taoísmo nos reta a dejar de luchar contra lo inevitable y a encontrar la belleza en el caos. Rastafari. El Rastafari, surgido en Jamaica durante la década de 1930,
va más allá de los estereotipos de dreadlocks y reggae, encarnando una filosofía de vida centrada en la liberación, la igualdad y el respeto por la naturaleza. Los rastas veneran a Haile Selassie I, el exemperador de Etiopía, a quien consideran la encarnación de Jah, el Dios supremo, y se inspiran en él para luchar contra la opresión y buscar una vida en sintonía con la verdad divina. Las prácticas Rastafari incluyen reuniones comunitarias, reasoning sessions, donde se comparten reflexiones espirituales, el uso sagrado de la ganja para la meditación y la conexión con lo divino, y la celebración de festivales que exaltan la cultura y la naturaleza. La fe Rastafari ofrece una perspectiva de la vida en la que el sufrimiento se transforma en liberación y la muerte es vista como un paso hacia una existencia de paz y unidad. Sikhismo originado en el Punjab en el siglo XV, el sikhismo propone una visión radical de igualdad y fraternidad bajo la creencia en un único Dios. Sus enseñanzas, difundidas por Guru Nanak y consolidada a través de 9 gurús sucesores, se plasman en el Gurú Granth Sahib, el texto sagrado y eterno que orienta la vida espiritual de los Sikhs. Entre los principios fundamentales se destacan la honestidad, la justicia, el servicio desinteresado, seva y la devoción. Los Sikhs practican rituales muy específicos: el mantenimiento del cabello sin cortar, el uso del turbante como símbolo de dignidad y el kirpan, una pequeña espada que representa la responsabilidad de proteger a los débiles. El sikhismo enseña que la vida es un ciclo de nacimientos y muertes y que la meta es alcanzar la liberación mukti a través de una vida de meditación, trabajo honesto y servicio a la comunidad. Jainismo. El jainismo es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la India, fundada sobre principios de no violencia, ahimsa, verdad, satya, no robo, asteya y desapego a parigraha. Sus enseñanzas invitan a vivir en total armonía con todos los seres, reconociendo que cada forma de vida posee una chispa divina que debe ser respetada y protegida. Los textos sagrados jainistas, como los Agamas y el Tadvarta Sutra, contienen las doctrinas y enseñanzas de los Tirthankaras, los grandes maestros que han iluminado el camino hacia la liberación, moksha. Los rituales jainistas incluyen la meditación, el ayuno y ceremonias de purificación que ayudan a limpiar el karma acumulado a lo largo de múltiples ciclos de reencarnación. La perspectiva jainista sobre la vida y la muerte es cíclica. El alma, atrapada en el samsara, reencarna una y otra vez hasta alcanzar la liberación absoluta. Se relatan episodios en los que la profunda fe y disciplina de los ascetas jainistas han conducido a curaciones milagrosas o a manifestaciones de energía espiritual que desafían lo ordinario, recordándonos que incluso en la disciplina extrema, lo milagroso puede asomar. Ateísmo. El ateísmo no cree en un Dios, sino que se nutre de la idea de que el conocimiento se construye a partir de la observación y el razonamiento. La base del ateísmo es el escepticismo. Se cuestiona todo aquello que no puede ser comprobado o verificado. Por eso, los ateos rechazan la existencia de un ser supremo, porque la idea de un Dios no resulta posible porque no lo pueden comprobar científicamente. Los ateos no creen en mandamientos ni rituales sagrados. El ateísmo invita a un sentido de la vida basado en la experiencia humana y el consenso social. Sin una autoridad divina que determine lo correcto, se plantea la pregunta de cómo saber qué es lo bueno con base en pruebas científicas. Gracias por querer aprender bien este video. Si te gustó, déjame un like y dime qué piensas. Mira este otro video para que sigas aprendiendo conmigo.